Hola mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor esté siempre con nosotros. Vamos a leer Hebreos 7:26. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es el sumo sacerdote que nos convenía, santo, inocente, incontaminado, apartado de los pecados, encumbrado sobre los cielos, que no tienen necesidad de ofrecer sacrificios cada día como aquellos sumos sacerdotes, primero por sus propios pecados, luego por los del pueblo, y esto lo realizó de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Aquí que nos dice, es la prueba de que Jesús era sin pecado. Jesús no tenía ningún tipo de pecado. Jesús fue a la cruz sin ser culpable de nada. Jesús no tuvo ningún pecado para que nosotros dijéramos, Él fue porque era pecador. No hay nada en la vida de Jesús que lo condena. No hay absolutamente nada en la vida de Jesús de Nazaret que lo condena. No hay nada en la vida de Jesús de Nazaret que pueda decir, Él es pecador. Juan 1:4 nos dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz del mundo. Él era sin pecado, sin mancha. Él muere para que tú y yo fuéramos libres de todo pecado. Él muere para que nosotros nos diéramos cuenta que la cruz revela más sobre la magnitud del pecado, más que las guerras, más que las atrocidades y la crueldad de la humanidad que se puede registrar en toda la tierra. Dios entiende la seriedad del pecado, porque todo pecado, aún una pequeña mentira, es una ofensa personal para nuestro Dios y Creador. En un sentido, nosotros podemos decir, no hay pecado pequeño. Todos y cada uno de los pecados es una ofensa para Dios. Cada pecado, por mínimo que sea, es enemistad con el Padre. El pecado de Adán y Eva fue comer una simple fruta, desobediencia. Tal vez nosotros diríamos, ese pecado no es nada comparado con un asesinato o comparado con una atrocidad de un niño, una violación de un bebé o una descuartización de un niño, etcétera, o todos los pecados que se cometieron en el holocausto judío. Para Dios todos los pecados son iguales, y por muy insignificante que sea el pecado, te hace y te aparta de Dios, y es una ofensa personal o en contra de nuestro Creador y de nuestro Señor. Es una ofensa. La gente no se toma con seriedad en que somos enemigos de Dios. ¿Por qué somos enemigos de Dios? Porque pecamos y hay una enemistad entre Dios y el pecador. Dios dice que Él odia el pecado y nosotros lo ofendemos cada vez que pecamos y creamos una brecha entre Él y nosotros. Creamos una brecha bien grande. Él nos dice en su palabra que nosotros éramos sus enemigos en Efesios y en Colosenses 1:21. Y dice también que el que no está con Jesús, su palabra dice que está en contra de él. Mateo 12:30. Por amor a su nombre, Dios nos dio a nosotros la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario, para que nosotros viéramos lo que significa el pecado para Dios y la ofensa tan grande que el pecado puede traer
al corazón de Dios. El pecado nos aparta de Dios. Toda la humanidad era enemiga de Dios. Toda la humanidad estaba apartada de Dios por el pecado. Dios es santo, 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 3 veces santo, dicen los querubines y dicen los serafines. Apocalipsis nos muestra y nos repite casi todo el libro de la santidad de Dios. El libro de Levítico habla de la santidad de Dios. Dios no habita en el pecado y no tolera el pecado. Dios está hablando a través de la cruz del Calvario y mostrándonos que tuvo que morir un inocente que no tenía pecado, que era sin mancha, para que el pecado de la humanidad fuera cubierto, para que cuando la gente mirara hacia la cruz, viera el sacrificio de Jesús, se arrepintiera y aceptara la cruz del Calvario como su salvación y aceptara la muerte de Jesús como el Cordero inmolado que nos redime a nosotros de todo pecado. No son los santos el que te redime, no son los sacrificios de animales, no son las buenas obras, es la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, es el Cordero inmolado que derramó gota a gota su sangre para que tú fueras salvo y para que entendieras la ofensa tan grande que es el pecado para Dios y que estás apartado de Dios mientras que tú no recibas la redención que es a través de la cruz del Calvario. Vamos a orar. Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te pido ahora, Dios eterno, que los oyentes entiendan, Padre Celestial, el significado del pecado en la vida. Que los oyentes entiendan, Dios eterno, misericordioso, cuán grande fue el sacrificio de tu Hijo en la cruz que estaba sin pecado y que tú cargaste sobre él todos los pecados del mundo y lo castigaste por amor a nosotros. Padre Celestial, yo te pido, Señor, que la gente se conmueva cuando mire la cruz del Calvario y cuando vea la muerte de su Hijo y que se sienta, Señor, que solo a través de tu Hijo nosotros somos redimidos del pecado. Padre Dios eterno, misericordioso, te lo pido, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret te lo pido. Te doy gracias, mi Dios, por todo lo que haces. Te doy gracias, mi Dios, por la cruz del Calvario y te doy gracias por la resurrección de Cristo. Gracias, Padre Celestial, porque esa cruz estaba en tu corazón desde antes de la creación del mundo y es el único medio que nosotros tenemos para ser redimidos y para ser sanos. Mi alma te alaba, mi alma te glorifica, mi alma tiene sed de ti. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Dios Padre. Amén y amén.